Bien, estamos de vuelta acá en Rumbo Económico desde el CADE, conversando con el ministro de Agricultura, Milton Bonges. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, encantado. El primer tema sobre el que yo quería conversar es el tema forestal. Cuando uno se pone a ver cuál es el potencial forestal del Perú, se da cuenta que podríamos decir que no somos país minero, sino país forestal. Nosotros somos el segundo país con potencial forestal en Sudamérica después de Brasil y el séptimo en el mundo. Pero cuando nos ponemos a ver realmente cuál es el grado de desarrollo de la industria, parece que estuviésemos hablando de un país distinto, ¿no? Hasta donde recuerdo, las exportaciones peruanas en productos forestales no llegaron a los 500 millones el último año, mientras que cuando nos comparamos con Chile, las chilenas llegaron a 6.000 millones, pese a que Chile no tiene ni siquiera un centímetro cuadrado de Amazonía. ¿Por qué pasa eso? Mire, efectivamente, y el diagnóstico es dramático porque teniendo las condiciones para ser una potencia forestal a nivel mundial, nuestro sector forestal no contribuye ni siquiera con un punto del Producto Bruto Interno y representa menos de 1% de las exportaciones. Y yo creo que el problema fundamental es de institucionalidad y legalidad. Tenemos un marco legal que desde su creación ha considerado que el sector forestal se puede desarrollar a partir de la formalización de pequeños explotadores informales. Eso ha estado en el ADN de toda la normatividad vigente. Y eso es como decir que el sector minero puede desarrollarse a partir de programas solamente de formalización de los mineros informales y no traer la capacidad empresarial productiva, grande. Claro. ¿No? En ese sentido, nosotros hemos trabajado fuertemente este último año en crear las condiciones institucionales para poder ya este año que empezar a traer a los grandes jugadores que, respetando el medio ambiente, respetando la biodiversidad y sujeto a un marco regulatorio adecuado, puedan explotar el bosque de producción de forma tal que se genere una contribución importante a la economía peruana. ¿Y exactamente qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo primero que hemos hecho es desarrollar un documento de política, que es la Política Nacional Forestal, que es de cumplimiento obligatorio de los gobiernos subnacionales. Como sabe, de los gobiernos regionales. De los regionales, Ajá. Así es. Como sabemos, el proceso de centralización le transfirió competencia a los gobiernos regionales y eso hizo que el gobierno nacional perdiera el liderazgo en el desarrollo del sector. Hoy día tenemos una política, para empezar, que nos señala dónde está el norte, hacia dónde debemos ir, y eso es de cumplimiento obligatorio de los gobiernos subnacionales. En segundo lugar, lo que hemos hecho también es constituir el CERFOR. El CERFOR es el organismo público descentralizado que reemplaza a la antigua Dirección de Forestal y de Fauna Silvestre. Ese CERFOR lo hemos diseñado con características de modernidad. Ya tenemos el reglamento de organización y funciones terminado, hemos contratado una persona que se va a hacer cargo, que estamos viendo los equipos técnicos y estamos dotándole de los presupuestos necesarios para que empiece a funcionar. El sector forestal, cuando hemos llegado, teníamos gente que operaba con órdenes de servicio en unas condiciones paupérrimas, nuestras casetas de vigilancia eran unos kioscos abandonados en el medio de la nada, no teníamos el equipamiento mínimo, hemos hecho el esfuerzo también para tener ese equipamiento, y ese es el segundo eje en el que le hemos dedicado fuerte este año. El tercer eje es el esfuerzo de reglamentar la ley forestal. Tuvimos un reglamento que lo que hace es regular una ley muy compleja que se dio a raíz del Baguazo, que además es el único reglamento de una ley que por ley se establece mecanismos de consulta previa, múltiples y sistemáticos a ONGs, a la sociedad civil, a las comunidades nativas, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, en fin, a la comunidad internacional.
Y todos esos procesos nos han llevado a que llegamos a tener un reglamento con más de 600 artículos. Es obvio que nadie puede hacer empresa con un reglamento operativo que tiene 600 artículos. Entonces estamos en un proceso de simplificación y adecuación de ese reglamento para que pueda ser operativo. Y la cuarta acción que hemos empezado también a principios de año, fines del año pasado, es el Inventario Nacional Forestal. Teníamos un bosque que no sabíamos de qué se trata. Con este Inventario Nacional Forestal sabemos cuáles son las características del bosque, cómo es la biodiversidad, cuál es el valor de las especies maderables, y justamente estábamos hablando hace 2 días con el Premier. Como sabemos, él viene de ser presidente de la región San Martín y tenemos como propósito empezar a traer capacidad empresarial de primer mundo para la explotación forestal, empezando por su región, por San Martín. Ahora, a mí me parece, ese trabajo sin duda es muy importante, pero a mí lo que me preocupa es qué van a hacer los gobiernos regionales, porque yo entiendo que las concesiones forestales están en manos, la entrega de las concesiones forestales están en manos de los gobiernos regionales, y desde el 2004 prácticamente no se ha entregado una sola concesión forestal. Entonces me diera la impresión que también hay un problema, no sé si de voluntad política, no sé si de desconocimiento, o qué es lo que pasa con los gobiernos regionales. O la suma de todo lo anterior. Y la suma también de que no teníamos los reglamentos y los instrumentos de gestión terminados. Como dije, ahora tenemos una política. Tampoco podemos culpar a los gobiernos regionales de conducir una política forestal cuando no tenían un marco que les dijera cuál era su mandato. Ahora lo tenemos. Recién lo tenemos hace un par de meses. Entonces, esto nos va a permitir trabajar de la mano con los gobiernos regionales, o empezando, por ejemplo, por el gobierno regional que lo ha solicitado así, que es el gobierno regional de San Martín, y vamos viendo, hay mucho interés también del sector privado, del sistema financiero privado. La madera es probablemente el único commodity de origen agrícola, si lo vemos como una plantación, cuyo precio a lo largo de los años con seguridad sube, a diferencia de los otros commodities. Entonces, hay un interés ahí clarísimo de invertir en el sector, y vamos a hacer todos los esfuerzos para en los próximos meses empezar ya con la explotación sostenible de los recursos forestales. Además, es importante no solamente por su potencial, que es enorme, ¿no? Yo recuerdo, tuve hace un tiempo a Eric Fischer, el presidente del gremio forestal en ADEX, que nos contaba que las 17 millones de hectáreas libres que se podrían poner en actividad podrían generar 850.000 empleos no calificados, lo cual es un potencial enorme. Pero además, la importancia del sector forestal tiene que ver con un tema de seguridad, ¿no? Porque el desarrollo de la industria forestal permite que se ocupen, o permitiría que se ocupen áreas de la Amazonía donde ahora hay minería informal, donde hay narcotráfico, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Justo lo hablaba con el Premier, ¿no? Mire, mientras nos hemos pasado en el país décadas diciendo hay que cuidar el bosque, que no lo toquen, no se puede tocar el bosque porque se va a depredar, mientras los políticos discutían eso, los informales entraron y depredaron todas las variedades finas de madera en el bosque. La mejor manera de asegurar la sostenibilidad y la biodiversidad es estableciendo derechos claramente establecidos en cada centímetro cuadrado de territorio, de forma que si alguien depreda o explota de manera no sostenible, será sancionado por el regulador. Entonces, en ese sentido, en la medida en que uno pueda tener un plan de concesiones sujeto a un plan de manejo forestal, que además es supervisado por la autoridad regulatoria, que es el CERFOR que acabamos de crear, entonces vamos a tener las condiciones para que si alguien depreda, castiga. Ya creo que esta discusión debe terminar sobre si exploto o no exploto el bosque. Es como que si hubiéramos dedicado las últimas 40 o 50 años a discutir
si debía entrar inversión privada empresarial a la minería, Claro. y mientras tanto nos quedamos con solamente explotación minera informal. De acuerdo. Eso es lo que lamentablemente ha pasado en el sector forestal y estamos creando las condiciones para cambiar de rumbo, ¿no? De acuerdo, perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con el ministro de Agricultura. Estamos de vuelta acá en Rumbo Económico desde el CAE con el ministro de Agricultura, Milton Bonjese. Ministro, hay otro problema con un recurso escaso en el país. Escaso entre comillas, y me refiero al agua. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque según la FAO, nuestro país es uno de los países con más recursos hídricos en el mundo. Si mal no recuerdo, estamos en el 8º lugar del mundo. Lo paradójico es que teniendo tanta agua, hay muchos conflictos por agua en nuestro país y según la misma FAO, alrededor del 90% del agua que tenemos en el país se termina perdiendo en el mar. Y esto tiene que ver con que no se construye suficiente infraestructura. ¿Por qué sucede esto? Bueno, a ver, son varias razones y el problema es bien complejo, porque somos por un lado uno de los 20 países más ricos en agua en el mundo, pero por otro lado hay zonas de nuestro territorio que no tienen agua, como la costa, que es árida y seca. Nosotros, hace poco yo estuve en Israel, donde quedé asombrado cómo Israel es un país que solamente tiene una fuente de agua dulce, la sacan del río Jordán, y el agua se utiliza y se reutiliza. 70% del agua que se usa en su agricultura es reutilizada, es agua que se ha saneado de aguas servidas, recuperadas para la agricultura, porque el país es pobre, no tiene agua, es pobre en agua y por lo tanto la tienen que cuidar. ¿Por qué no pasa eso acá? Bueno, justamente hoy día tuve la reunión en la mañana con dos científicos de Israel que vino a raíz del convenio de cooperación que firmamos con ellos y hoy día están en Ica, justamente estudiando la posibilidad de recuperar las aguas residuales para alimentar un poco el acuífero. Eso es parte de un paquete de medidas de corto, mediano y largo plazo que estamos trabajando en conjunto con el gobierno regional de Ica para recuperar el estrés hídrico que hay ahí. Pero regresando al tema, este gobierno, el gobierno del presidente Humala, es totalmente consciente de que solamente un buen uso del agua, un uso del riego regulado, va a permitir sacar de la pobreza un gran porcentaje de pobladores del campo. Hoy día, por ejemplo, un agricultor que vive en la sierra depende 100% de las lluvias, no tienen sistemas de regulación de agua, de acumulación, y este año creamos el programa Mi Riego. Hemos aprobado 150 proyectos en toda la sierra del Perú sobre los 1.500 metros. Eso va a significar que aproximadamente el próximo año, hacia el fin de año, hayamos inaugurado proyectos por 70.000 hectáreas que van a tener riego regulado. Esto significa que cuando el agricultor deja de depender de las lluvias puede tener 2 cosechas al año, puede introducir nuevos cultivos y por lo tanto puede mejorar la productividad de la mano de obra. Una persona puede producir más porque tiene este shock tecnológico que es, ya no depende de la lluvia, sino tengo almacenada agua y la puedo dosificar en mi tierra. Esto va a ser una revolución en la sierra, va a permitir que la modernidad que hay en la costa pueda llegar también a la sierra, pero también seguimos invirtiendo. Se acaba de pronunciar el Tribunal Constitucional en relación al conflicto que hubo entre Cusco y Arequipa, ha mandado al archivo la reclamación del Cusco. Lo que quiere decir en cristiano es que el proyecto Majes Iguas 2, que ya tiene un concesionario, pueda empezar en las próximas semanas ya su ejecución. Esto quiere decir que van a haber 38.000 hectáreas nuevas en poco tiempo, en un año y medio. Estamos licitando ahora con Proinversión en diciembre la tercera etapa de Chaimochic. Son 60.000 hectáreas, más de 40.000 hectáreas nuevas
más de 60.000 hectáreas de riego mejorado. O sea, seguimos trabajando en ampliar la frontera agrícola, estamos financiando estudios de proyectos en sierras, como por ejemplo en el Valle del Mantaro, el afianzamiento hídrico de Chulcas, estamos en Ayacucho invirtiendo en proyectos por alrededor de 300 millones de soles. En fin, estamos haciendo un trabajo, por eso nuestro ministerio ya no es Ministerio de Agricultura, es Ministerio de Agricultura y Riego. Ahora, lo que a algunas personas le preocupan es que, si bien todos esos proyectos son muy importantes y generarían muchísimo bienestar en término hídrico, es que se ve una dificultad para ejecutar esos proyectos. Sí. Tengo acá la ejecución al día de hoy del presupuesto de inversión pública en el Ministerio de Agricultura, que no llega al 50%, y en el caso de edificaciones e infraestructuras, que es un rubro de no llega ni siquiera al 40%. Entonces, pero eso tiene una explicación, porque cuando uno lee las cifras en términos relativos, se ven mal, pero cuando uno las ve en términos absolutos, se ven mucho mejor. Hoy día el Ministerio de Agricultura ejecuta 70% más que hace un año y medio, casi 40% más que el año pasado, con la misma gente, sin haber recibido un sol adicional para gasto corriente. Eso quiere decir que cada trabajador del Ministerio de Agricultura está produciendo para el país casi el doble de lo que producía hace un año y medio. Y esto es consecuencia de los nuevos proyectos. Creamos el programa Mi Riego, esos 1.000 millones para Sierra, que son adicionales a nuestro presupuesto. Hoy día, después del Ministerio de Transportes y el Ministerio de Educación, somos el sector que más gasta en el país. Esos 1.000 millones se crearon bajo la categoría recursos determinados, que son recursos que no revierten al Tesoro Público. Pero ¿qué pasó? Como nadie ha invertido tanto en Sierra, no habían proyectos. Hemos tenido primero que financiar los proyectos, luego sacar toda la permisología, los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, hay que formalizar los derechos de agua, hay que mandar a hacer los expedientes técnicos, etcétera, etcétera. Y hoy día, en este minuto, hay proyectos por 400 millones de soles en licitación, hay 200 millones ya adjudicados, como 37 o 38 millones de soles gastados. Pero esto ha entrado al presupuesto, no va a revertir, y entonces se ve como que en términos relativos hemos gastado poco, a pesar de que estamos de la mitad para arriba entre todos los sectores de la economía, o sea, no estamos tan mal, pero en términos absolutos, como digo, hoy día ejecutamos mucho más que en todos los años anteriores. Perfecto. Ok, ministro, se nos acabó el tiempo, pero se lo agradezco muchísimo. No. Bien, vamos a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.